Hola, bienvenidos. Soy Laura Huerta en este canal de La Idea Despertar y hoy les voy a compartir una sesión muy especial donde tuve invitados especiales. El tema de hoy es cómo tu nacimiento impacta en el diseño de tu vida. Exploraremos claves que nos revelan patrones, aprendizajes, potenciales que nos acompañan a lo largo de nuestro camino de vida. Es importante aclarar que esta sesión no pretende ser algún tratamiento psicoterapéutico o eliminar algún tratamiento psicoterapéutico personal. Más bien, aquí la intención es que nos demos cuenta y que lleguemos a un poquito de claridad para que nos acerquemos a este descubrimiento de nuestro diseño del plan del alma. Quedarnos en el sufrimiento, la culpa o la queja, tratando de indagar el por qué sucedió, por qué fueron así las cosas, por qué nadie me ayuda, no nos lleva al entendimiento de resignificar nuestra vida, nuestro dolor inconsciente. Aquí el punto esencial sería encontrar el para qué me sucedió de tal o cual forma esta situación, qué aprendizaje me deja. Vamos a partir de una pregunta esencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases típicas, no? Los bebés no sienten. Los bebés no saben. Ellos no tienen memoria. O en algún tiempo se hizo muy popular. Deja que el bebé llore, así fortalece sus pulmones. Entonces, ¿qué sucedía? Que veíamos al bebé llorar y se nos partía el corazón, pero creíamos que de esa forma le estábamos haciendo un bien. O el típico consejo de la abuelita. Cuando una mujer estaba embarazada le decía, no te enojes, le va a hacer daño al bebé. Díganme, ¿alguien quiere hacer un comentario? Yo recuerdo, ¿no? Que eso sí era lo que llegábamos a escuchar. Sí, cuando éramos pequeños. Pues sí, nosotros nos hemos dado cuenta que a través de los tiempos, la ciencia y los avances científicos han cambiado. En un tiempo pudiera haber parecido magia o misticismo la forma en que se trataba o se concebía las situaciones o las experiencias que un bebé vivía. Con el paso de los tiempos, la ciencia ha cambiado y entonces ahora a lo que en algún momento se pudiera considerar que fue magia o misticismo, ahora la misma ciencia está dando un sustento científico. Aquí la intención de compartirles esta charla es orientar qué podemos descubrir que hay en nosotros o que vivimos en situaciones o circunstancias de vida para poder hacer cambios en nuestra vida. No que quede solamente como algo mágico o algo místico, sino que pueda ser un cambio importante en nuestra vida. ¿Qué es importante? Nuestro nacimiento se produce cuando este proceso de gestación ya está completo. Eso sería, en teoría, lo ideal, que el nacimiento cumpla las semanas con las que ya está marcado este periodo de gestación y que todo pudiera ser perfecto. Desde la biología nosotros sabemos que un nacimiento en promedio es de las 38 a las 42 semanas, que es cuando nos dice el bebé, yo ya estoy listo para salir. Después, ese bebé se acomoda en hueco pélvico, después empieza a la mujer, la mamá empieza a tener las contracciones, el bebé empieza a hacer su impulso para salir y después ya viene todo lo que es el proceso de nacimiento a través del canal de parto. Eso sería lo ideal, que todo llevara su proceso. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no son así? Hay cambios o hay traumas que se van generando. Tenemos desde la parte científica, el doctor Alan Shore nos dice que hay un cambio, un trauma relacional temprano, es decir, todo lo que se está viviendo desde las etapas que nosotros no podemos concebirlos como conciencia, quedan ahí guardados en esa memoria que está en el inconsciente. También tenemos otro de los científicos, el doctor Stanislav Grof, que él desarrolló todo lo que son las matrices perinatales y él todos estos procesos los distribuyó en 4 periodos. Y cuando alguno de estos procesos no cumple su periodo completo, entonces ahí él relacionó
que pudiera haber estrés o alguna situación que va quedando como trauma y después la pudiéramos como ver en situaciones psicológicas que se van presentando. Cuando hablamos nosotros de epigenética, también podemos ver que desde la parte hereditaria se van haciendo programaciones en el nacimiento, cómo se vivió el embarazo, la alimentación, todo eso después a lo largo del tiempo se descubrió que tiene como impacto en nuestro estilo de vida, ya sea algún desarrollo de alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, en fin, varios puntos. Desde lo que nosotros conocemos como la bioneuroemoción, sabemos que cada emoción que no ha sido como asimilada o concebida desde la parte consciente queda en el inconsciente y en algún momento la enfermedad lo va a manifestar de alguna forma. Así como Enrique Corbera, también podemos encontrar a diferentes personas que han hecho como esta relación de lo que es la enfermedad con lo que es la psicología o la psicosis que se va a manifestar. El doctor Vincent Felitti, él nos habla también de estos programas que se desarrollaron a través de investigaciones con el estudio ACE y donde se descubrió que todos estos programas inconscientes que quedaron guardados desde la infancia, desde la gestación o incluso en el nacimiento, nos generan problemas o enfermedades en la edad adulta. Hay un terapeuta desde la Cábala que él trabaja lo que es la terapia del árbol generacional y ahí nos va diciendo diferentes etapas donde se pueden ir generando traumas o impactos en el inconsciente que después cuando estamos en una vida adulta se van a manifestar. Finalmente, ya sea de una parte o una forma más científica, podemos tener todo este impacto que nos va a quedar ahí guardado en nuestro inconsciente. Todo esto que les estoy dando ahorita es como un poquito nada más de la introducción para entrar como en nuestro tema, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros, más allá de la forma en que hayamos nacido, más allá de la forma en que haya sido la gestación o el parto, al momento de que nosotros nacemos, posiblemente el amor y toda esta alegría que fue a nuestra llegada, todo lo anterior se olvida, ¿sí? Si hubo quizás amenazas de aborto, que había problemas en gestación o si fue un parto complicado o no, muchas de las veces esto se olvida y queda ya guardado en la memoria del inconsciente y no se le da la importancia porque creemos que el bebé pues no tiene esa memoria o ese recuerdo. Aquí no se trata de encontrar un culpable y de pensar que por culpa de mi mamá, de mi papá o de X causa, yo estoy teniendo una dificultad en mi vida. Aquí la intención de descubrir todo lo que está aconteciendo en mi entorno o que aconteció en torno a mi nacimiento es para que yo pueda tomar conciencia de que la experiencia de vida que tengo en este momento presente pues pueda tener una causa que se originó en el momento de mi nacimiento, ¿sí? Nosotros pudiéramos pensar que a veces las situaciones que nos acontecen en el entorno de nuestro nacimiento pudieran ser por inconsciencia o porque la persona tiene ignorancia o por diferentes situaciones de vida. Pero en este momento, bueno, aquí yo les presento esta imagen de Marta Higareda. Ella tiene un podcast, es una actriz que se dedica, ha hecho varias películas y ella está muy relacionada al mundo de la conciencia. Su podcast tiene mucha relación al mundo energético y espiritual y es una persona que tiene conciencia de este mundo de la energía. Pero ella recientemente acaba de tener a sus dos nenas y tuvo un parto muy complicado, ¿sí? Estuvieron en riesgo, ¿sí? Y ella platica y narra que tuvo un miedo muy real, ¿sí? Para que nacieran sanas, desde este miedo a que pudieran perderlas o que ella pudiera fallecer. Y estamos hablando que ella es una mujer que tiene conciencia del mundo energético.
pero las circunstancias que acontecieron en su entorno, pues ya no dependieron de ella. Afortunadamente ya están bien, ¿sí? Pero también tenemos el caso de otra persona, que ella es una modelo muy famosa, Giselle Bündchen, ¿sí? Y ella, desde su mundo de la conciencia, sus dos bebés que tuvo, ya actualmente tienen 8 y 5 años, nacieron a través de un parto que fue a través del medio de agua, ¿sí? Y fue un parto que ella puede narrar, que fue hermoso, que tuvo una transición genial, que no tuvo problemas ni inconvenientes y todo está perfecto. Muchas de las veces sucede que más allá de lo que todos nosotros estemos planeando, un día que nazca determinada fecha, en fin, no siempre todo eso va a depender de nosotros. Va a haber muchos factores que intervienen en el diseño de nuestra alma. Cada uno de nosotros ya antes de nacer sabemos, tenemos un diseño para vivir determinadas situaciones de vida que nos van a hacer que nosotros pongamos un punto de conciencia y observemos esos aprendizajes para hacer cambios importantes en nuestra vida. Y aquí nosotros podemos encontrar que tenemos desde las historias familiares, que a veces se repiten situaciones, no solamente de mi vida, sino que hay situaciones que se repiten, que también lo vivió un ancestro, que lo vivió mi tía, mi mamá, mis primos, no sé, alguien en el linaje familiar vivió esas situaciones. Después podemos encontrar que dentro de esa historia también tenemos lo que se conoce como nuestra historia de vida pasada, situaciones que alguien lo pudiera relacionar con el karma o con el dharma que nosotros tenemos de vida anterior. Cosas positivas que nos suceden, que no entendemos de dónde vienen, o situaciones que son un poquito más complejas, que también ahí pueden estar marcadas. Tenemos enfermedades, incluso hay personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen enfermedades de nacimiento. Finalmente, no podemos culpar a los demás de lo que está sucediendo. La intención aquí en todo esto es hacer cambios importantes que nos lleven a desarrollar nuestra mejor versión, nuestros potenciales. La forma de nuestro nacimiento se va a relacionar mucho también en la forma en cómo nosotros llevamos nuestros proyectos o algunos procesos. Muchas de las veces no tenemos la conciencia de dónde llega un miedo o quizás algún periodo o etapa de ansiedad. Algunas personas vivimos desde una forma inconsciente un miedo que no sabemos de dónde viene y es un sentimiento de abandono, o a veces cuando se nos presentan algunas circunstancias donde tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, encontramos una dificultad o una indecisión muy grande para poder tomar esa decisión. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, Mis hijas, la mayor de ellas, es al momento de que iban a nacer, presenta una situación, estamos en trabajo de parto, llegamos a periodo de dilatación, pero la bebé no bajaba, estaba encajada, pero no bajaba a hueco pélvico. Entonces estamos en observación, estamos checando que todo vaya bien y el avance. Y llega un momento en que el médico dice, ¿sabes qué? Las contracciones están, la cavidad está pues ya en su dilatación completa, pero el bebé al momento de terminar la contracción sube como un resorte, no encontramos ningún sentido para que no nazca, pero finalmente no se mantiene en hueco pélvico, sube, y si nosotros intentamos que el bebé nazca con forceps o con algún aparato, pues podemos lastimarla, porque no sabemos, o sea, al bajar sube con mucha presión. Y entonces termina naciendo mi primer bebé a través de cesárea. Toda la información que aquí está guardada y contenida, después va quedando en la parte del inconsciente. Y ella, cuando estaba ya en su periodo de bachillerato, cuando tiene que tomar o elegir área para sus estudios, ya después a nivel licenciatura, no sabía qué elegir.
ella consideraba que era algo como muy importante y tenía como una ansiedad que le generaba tomar esa decisión. Entonces empezamos a hacer como este recuento de cómo fue su nacimiento. Y entonces ella cuando nace, obviamente fue cesárea, y al momento de que nace, me dice el médico que tenía media vuelta de cordón en el cuello. No llegaba a ser una vuelta total en el cuello, pero era como si el cordón umbilical pasara aquí, justo por su cuello. Entonces, a ella, esta parte de nacer era un cambio de vida y entonces era como decidir hacer algo, pero sentir que tenía algo cerca le generaba mucho miedo y por eso ella no nació a través de canal de parto, ¿no? Entonces, para esa decisión que ella necesitaba tomar al momento de elegir área para su especialidad en bachillerato, le costaba era mucha angustia, era mucha ansiedad la que ella sentía. Y entonces necesitó asistir con un asesor vocacional para que le ayudara a aclarar un poquito su pensamiento. Entonces, desde este punto, cuando una persona nace a través de una cesárea, necesita ese acompañamiento de las personas que estén ahí detrás, como conteniendo o apoyando a que pueda tomar la decisión, porque desde su nacimiento se marcó yo no lo puedo hacer sola, necesito que alguien más me esté acompañando. ¿Quién me quiere comentar? ¿Alguien de aquí ha tenido algún nacimiento por cesárea? Platíquenme un poquito cómo están, cómo fue parte de su nacimiento o alguna experiencia que me quieran compartir. Yo, A ver, Angie, platícame. este, pues te comparto que Ah, ok, sí, ahorita, ajá, sí, Angie. sí. Bueno, yo tengo tres cesáreas. El último fue gemelar, pero mis primeras, o sea, mis hijas las más grandes, fíjate que sí, la primera fue, pues no sé cómo pudiera describirlo, así como lo estás platicando ahorita, un nacimiento difícil, no quiso nunca descender, nunca quiso, a pesar de que pues están todas como las condiciones adecuadas para que naciera, pero nunca quiso salir, o sea, no bajó. Igual también tenía alguna parte del cordón enredado, empezó a sufrir ahí lo que le llaman el sufrimiento fetal y pues ya nació por cesárea. Y la segunda, pues como que había peligro ahí de ruptura del útero, entonces también dijeron cesárea. Y curiosamente, pues las dos cambiaron de carrera, cambiaron dos veces, muy indecisas a la hora de escoger carrera, muy difícil al momento pues sí, de escoger. Primero el bachillerato, como comentabas, y ya después las carreras, se salieron de dos carreras y hasta la tercera, pues ya. Pero sí, ahorita que lo comentes, pues de todo se me viene a la mente, ¿no? Sí. Muchas gracias por compartir, Angie. Fíjate que estaba viendo aquí un mensaje que me decía que alguien más también, su hijo había nacido por cesárea y tuvo una separación porque la tuvieron que trasladar a otro hospital y actualmente tiene 12 años. Fíjense, nosotros, si nos vemos la información del árbol transgeneracional, aquí quiero que lo tomen esto con una mente más abierta, porque nada de lo que nosotros podamos decir es como una ley marcada como para llevarnos a un sufrimiento. Las situaciones que nos acontecen en la vida las debemos de tomar como si fuera una pista para cómo nosotros podemos mejorar nuestra forma de vida, no como para tomarlos como un decreto de algo que ya nos está marcando un inconveniente o un tope que no vamos a poder traspasar. No sé si en esta parte me expliqué claramente, ¿no? Es como una forma de descubrir qué obstáculo debo de brincar para que mi vida sea mejor y sea plena, ¿sí? No es un obstáculo que me genere una limitante permanente. Yo la descubro y yo
desde entenderlo, puedo reprogramar esta parte para hacer cambios de la forma de vida que se me estuvo presentando, ¿sí? Para el árbol, cuando nosotros hablamos del árbol transgeneracional, si nosotros observamos que una persona ha nacido por cesárea, en tiempo antiguo, una persona que no podía nacer a través del canal de parto, pues era un bebé que nacía muerto porque se pasaba el parto, porque no podía respirar, porque había una dificultad o incluso a veces la mamá moría porque se complicaba esta situación de parto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un árbol transgeneracional que está generando partos por a través de cesárea, nos está diciendo que hay algo en el sistema familiar que se está viviendo a través de tristeza, a través de angustias o incluso secretos familiares que son dolorosos, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que tendríamos que observar cuando nace un bebé a través de cesárea, que hay algo que debemos de cambiar en el sistema familiar. Creencias, sentimientos o pensamientos que nos llevan a una limitación para que nosotros podamos ser más plenos y felices. Hay algo de entrada en el linaje familiar que nos impide ver como toda la luz de los nacimientos que están llegando, ¿sí? No sé si en esto no confundo y nos queda como un claro, es como una información nada más. Si no hubiera nacido por cesárea, sería un bebé que no hubiera nacido vivo, ¿sí? Es la información que nos da. Entonces, aquí que nos dice, les comento yo, por ejemplo, mi caso particular, ¿sí? Ok, Marta nos dice que su hijo nació por cesárea a los 7 meses de gestación por preeclampsia. Sí, ok, ahora vamos a ver los casos. Ahora fíjense, dentro de los nacimientos por cesárea, a cada uno nos va a dar síntomas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, les comentaba yo en mi caso particular, yo tengo 2 hijas, mi primera hija nació, hizo trabajo de parto, pero terminó en cesárea, y mi segunda hija ya la programamos automáticamente para cesárea. Pero las 2 cesáreas ya me dice que hay una información oculta en mi linaje familiar. Y entonces, indagando yo un poquito más, llego a este punto cuando mi mamá vivió su vida, su infancia con dolores. Ella, siendo la más pequeña de su familia, sintió como esta separación con su mamá. Y ella, en su expresión, siempre ha comentado que ella sentía que su mamá nunca la había abrazado. Y era un pensamiento, una percepción que ella tenía, porque al ser la más pequeña, pues su mamá siempre la traía cargando porque pues tenía muchas cosas que hacer y pues la niña caminaba muy lento, entonces siempre la traía abrazada. Pero el sentimiento de mi mamá era que su mamá nunca la había abrazado. Y entonces cuando ella somos 3 mujeres las mayores y pues en ese tiempo nos llevamos un año y medio, cuando mucho las 3 mujeres. Entonces, aparte, ella vivió ese periodo cuando éramos mujeres de mucha angustia, porque posiblemente en ese tiempo no se diagnosticaba tan fácilmente, posiblemente en alguno de estos embarazos tuvo depresión postparto, ¿no? Entonces, ella sintió mucha tristeza al tener hijas mujeres, porque para ella representaba que las mujeres venimos a sufrir, ¿sí? Y entonces ese sentimiento de tristeza quedó guardado ahí en el inconsciente familiar. Entonces, en el inconsciente familiar, cuando yo tengo 2 hijas o cada una de mis hijas va a tener ese momento de nacer, entonces es como esa toxicidad y ese secreto. Yo no lo sentía si fuera mujer o si fuera hombre, yo no sentía que venían a sufrir, pero estaba guardada esa impronta familiar que las mujeres vienen a sufrir. Entonces el árbol familiar me dice, son mujeres, no deberían de nacer, ¿sí? Nacen por cesárea, están bien y todo sucede. Pero es una impronta que me está dando una información. Observa qué es lo que está sucediendo para que tú puedas hacer esos cambios. Entonces, desde el momento que yo entendí, bueno, cuando ya crecieron mis hijas y cuando yo tuve ya la conciencia de esto, porque no siempre lo supe, entonces ya les dije, ustedes tienen el permiso de hacer su vida a su forma, como ustedes quieran, a su ritmo, con sus creencias, con su forma de ser. Son libres de vivir como ustedes quieran vivir.
Que sean mujeres o que hayan sido hombres no es una determinante para que ustedes vengan a disfrutar la vida. Simplemente por el hecho de nacer y de existir, tienen el derecho de elegir lo que ustedes decidan, el derecho de ser amadas y de amar de la forma que ustedes decidan, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, esta historia que estuvo en mi caso personal, en mi linaje familiar, marcó un nacimiento de cesárea para mis hijas. ¿Cuántos de nosotros hay una historia oculta en el linaje familiar que en algunos casos puede ser más grave, que en otros casos es como más sutil, pero nos está diciendo, tienes que hacer un cambio de pensamiento en cómo se vivió o cómo se sintió el amor en este linaje o en este árbol familiar? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice el caso que nos dice Marta, que su hijo nació a los 7 meses porque se presentó preeclampsia, ¿sí? Pesó 1,7 kilos, ahora tiene 19 años, es alto y es sano, ¿sí? Finalmente, aquí sería, hay que observar, ¿sí? Cuando un bebé nace antes de tiempo, nos está diciendo, tengo que nacer a la vida, ya tengo prisa por llegar. Y entonces imagino, no sé si puedas abrir tu micrófono, Marta, como estés, si nos quieras comentar un poquito, pero imagino que tu hijo es una persona que le gusta hacer las cosas con mucha rapidez, que quizás a lo mejor le puede costar un poquito la paciencia, todo lo quiere pronto, es una persona que tiene empuje, va hacia adelante, pero con esta parte de rapidez. No sé, Marta, como estés, si nos quieras compartir un poquito cómo estás viviendo esta situación o cómo la vive tu hijo. Es cierto, de hecho, ahorita que empezaste a hablar de cómo se supone que debería de ser, dije, se me hace que lo conoce, porque literal es así, quiere las cosas rápido, es muy decidido, Ujú, se pone una meta y lo hace. Quiere estudiar guitarra, me lo platica hoy y a la semana ya está inscrito, ya trae la guitarra, ya trae todo. Eh, Ahorita, por ejemplo, trae la meta de que se quiere comprar un coche y, y yo sé que para finales de año o a principios del otro lo va a lograr porque así es, no, de que toma una decisión no la cambia, se fija esa meta y la hace. Por ujú. eso digo, se me hace que lo conoces. Fíjate que es muy importante, muchas gracias por compartir, Marta. Es muy Gracias a ti. importante reconocer que muchas de las veces no todo lo que está en torno a nuestro nacimiento puede ser una limitante. A veces es un punto de ayuda, pero sí tenemos que entender que hay algo que tenemos que desocultar, ¿sí? En este caso, como tú dices, a tu hijo le ha sido como positivo para impulsarlo a seguir adelante, ¿sí? Es como su motor y su motivación, pero su reto va a ser trabajar este punto de a lo mejor ser paciente, que no llegue a generar frustración en su vida porque no logra inmediatamente las cosas. Entonces, aquí le da como una oportunidad, pero también le deja un aprendizaje de lo que tiene que hacer en torno a como trabajar la paciencia, trabajar la frustración y pues seguirse desarrollando, ¿no? ¿Alguien más quiere comentarme o hacer una pregunta de su caso específico? Por ejemplo, aquí el caso de Carlos que nos dice que su hijo nació a través de cesárea y después lo llevaron a un hospital por algún problema que tuvo de broncoaspiración. Fíjense, hay muchas situaciones, por ejemplo, en el caso cuando se habla de cesárea, es diferente cómo lo va a vivir un bebé, una persona que ha nacido por cesárea, pero que logró tener trabajo de parto, ¿sí? Cuando se lleva este trabajo de parto, se hace como científicamente ya se ha como comprobado o se ha visto relación que tiene el que el bebé
haga este esfuerzo por nacer, porque al momento de hacer estos esfuerzos se desarrollan o se producen muchas hormonas que van haciendo que la parte del cerebro se desarrolle y que después pueda haber maduración en distintos procesos de conocimiento y demás. Pero, ¿qué sucede cuando este bebé todavía no está listo para nacer? Cuando se ha programado una cesárea por alguna circunstancia que hay y este bebé aún no inició su proceso de nacimiento, su proceso de parto. Entonces, imagínense ustedes, estamos en un lugar donde estamos protegidos, estamos acogidos y de pronto llega alguien y nos saca de ese lugar de confort y nos aleja, porque normalmente cuando hay una cesárea, pues la mamá pues tiene que estar en un periodo de recuperación entre las suturas y todo esto, y al bebé se lleva a un lugar separado, pues para cuidarlo, atenderlo también. Entonces, en este momento se genera una situación de separación. Y más aún si el bebé está con algún problema de gravedad o que tiene que estar atendido, entonces hay una separación mayor porque mamá no lo puede tocar, no puede estar cerca. Entonces, sucede que después, cuando están siendo más grandes, tienen como mucho apego a mamá o un sentimiento de abandono muy grande. No pueden como separarse fácilmente de mamá o sienten como una sensación de abandono o tienen mucho miedo cuando se aleja mamá o la figura de apego que se genera o del cuidador, tienen mucho miedo a quedarse solos. Alguien, no sé si Carlos nos puedas compartir cómo vive tu hijo esta situación. No sé, alguien que me quiera compartir o tenga alguna duda de algún caso más particular que tenga con su familia o su propio nacimiento. Laila, soy Sí, Marta Iliana. sí, Te Marta, voy a dime. comentar que mi hijo cuando era pequeño, que salía con él a la calle, que lo traía de la mano, siempre que lo soltaba porque necesitaba mis dos manos para cualquier cosa, se me abrazaba de la pierna. Ujú. No me soltaba. Y yo supe hasta cuando él tenía, no sé, 6, 7 años, que me dijo, es que yo sentía que si tú me soltabas, yo me iba a ir para arriba como un globo. Ujú. Esa fue su explicación, pero sí, siempre estuvo muy apegado a mí. Sí, Eso pasó no, con mi hijo. sí, muchas gracias, Marta. Fíjate que normalmente esto sucede cuando es un nacimiento por cesárea y más aún, o sea, es por cesárea, pero es más aún cuando ha sido que hay una separación después del nacimiento. Por eso actualmente en muchos lugares, en cuanto nace el bebé, aunque todavía esté en la recuperación y todavía esté como en este proceso después del nacimiento, se le deja el bebé a la mamá, aunque todavía no se le haya hecho como el aseo ni demás, entonces se le deja con mamá para que sienta su latido, se le pone en el pecho y ya después se separa. Porque aquí es como ese decir, ok, ya has nacido, estás bien, sigues aquí, escucha la voz de mamá, estás en un lugar seguro. Y entonces, cuentas de las veces nos toca ver a los niños, ¿no? Llegan los niños, están desconfiados, empiezan a ver qué es lo que sucede en el entorno y luego ya después empiezan como a relacionar y ya después el niño está jugando feliz. Entonces, aquí sería como este mismo punto. Se deja al bebé con mamá y luego ya después que se aclimató a escuchar las voces de personas extrañas, de los médicos o de quien esté ahí en la sala de nacimiento, y entonces ya después se puede separar ese bebé sin que sienta como este impacto. Pero bueno, muchas de las veces pues no sucede así por circunstancias médicas o cualquier otra circunstancia. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Con esta situación que ya se vivió, no puedo hacer cambios porque ya es algo que sucedió.
Entonces, aquí lo importante es que nosotros identifiquemos a qué tenemos que ponerle atención, ¿sí? Ya sucedió, pero ahora, ¿qué puedo hacer de cambios o qué aprendizaje me está dejando? ¿Ok? Aquí nos dice Carlos, ok, gracias Carlos, dice que su micrófono no funciona, pero que es más apegado a él que a su mamá. Muchas de las veces que pueda suceder, finalmente, de todas formas, el niño necesita tener una figura de apego, ya sea papá, mamá o algún cuidador, ¿sí? A veces son los abuelos los que cuidan, entonces se hacen muy apegados porque necesitan sentir esa seguridad de alguien que esté ahí conmigo siempre, que no me vaya a dejar solo, ¿sí? Ok. Sí, nos dice que Carlos era quien visitaba más seguido eh, al bebé porque ella estaba en hospitales distintos y no podía estar mucho tiempo porque estaba conectado a respiración. ¿Ok? Y ya después ella podía irlo a visitar, ¿sí? Muchas de las veces aquí, ¿qué sucedió? La figura de apego, el bebé la hizo más con la figura paterna porque era quien después le dio como este apoyo o respaldo por la separación que hubo con mamá. Imagino que aquí hubo una situación más complicada en cuestión de salud por el tiempo que estuvo hospitalizada o internada mamá, imagino también, y el bebé al estar en otra área diferente, pues era más complicado que pudiera estar en contacto con mamá. Muchas gracias por compartirnos, Carlos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que cada diferente forma de nacimiento nos está marcando algo que nos da como información de lo que es el transgeneracional, una situación que nos pudiera dar algún indicio de algún conflicto que se presenta en el árbol transgeneracional o que en algún caso nos va a dar una reacción o algún síntoma que nosotros pudiéramos sentir. Como les comentaba, en algún caso la cesárea nos está diciendo como desde el linaje transgeneracional, no tengo permiso para salir solo, necesito la ayuda de alguien, tengo miedo a nacer o es peligroso salir a través del canal de parto natural, necesito que alguien me saque o me ayude, ¿no? El árbol familiar que puede estar pasando. Hay historias posiblemente de mujeres que murieron cuando dieron a los bebés. Pudo haber sido que haya historias dolorosas cuando nació el bebé, lo separaron porque quizás en algún otro tiempo pudo haber surgido que no tenía la mamá como este permiso de tener hijo porque a lo mejor fue madre soltera, entonces en el momento que nació el bebé se lo arrebataron y lo llevaron, lo dieron en adopción a otro lugar, entonces el bebé dice, y en el inconsciente familiar, ahora lo sabemos a través de la epigenética, que todas estas emociones se van heredando generaciones tras generaciones, entonces incluso pudo haber ese inconsciente pensado, al momento de nacer me van a separar de mamá, entonces no paso por canal de parto. Y bueno, así como eso pudiera ser, ¿no? ¿Qué reacción va a tener una persona? Va a ser más o menos, dependiendo, como les digo, si hubo trabajo de parto o no. Voy a depender que otros me apoyen. No puedo tomar decisiones importantes porque me va a dar miedo equivocarme. No soy capaz de hacerlo por mí mismo. Tengo ansiedad de lo que me pueda suceder o hay un sentimiento o un apego muy grande, principalmente va a ser a la figura de mamá o de alguien que esté ahí conmigo por ese miedo a que me pudieran dejar solo, ¿sí? ¿Qué sucede si es el cordón que está en el cuello? Pues entonces la información del transgeneracional me está diciendo, si avanzo, puedo morir, ¿sí? Puedo morir ahorcado, ¿sí? ¿Qué memoria está? Pudo haber sido que en el linaje familiar, en el transgeneracional, pudo haber muerto personas, ya fuera por asfixia o por ahorcamiento, o personas que perdieron la voz por secretos familiares. ¿Qué reacción puede tener una persona
miedo a tomar decisiones importantes, sensación de ahorcamiento. Entonces, podemos encontrar que hay personas que si su nacimiento fue a través de tener problemas, ya fuera de media vuelta o cordón, como les comentaba el caso de mi hija, ella sí sentía como una desesperación cuando le ponía playeritas de cuello alto. Entonces yo no le podía poner cosas que tuvieran aquí en su cuello, porque ella sentía mucha desesperación. Entonces, pues yo cuando hacía invierno, en tiempo de invierno, que hacía frío, pues procuraba abrigarla, pero ella no se dejaba, era una desesperación muy grande para ella y solo fue media vuelta la que tenía. Ok, sí, nos dice que este tipo de situaciones solo por el árbol transgeneracional de madre, no. Igual puede ser linaje familiar tanto de mamá o como de papá, ¿sí? La historia ahí está. Muchas de las veces podemos pensar que es más fuerte por parte de mamá, pero ahí también la información puede venir por parte de papá, que queda la historia grabada o guardada, ¿sí? Tanto de papá o de mamá. Ok, continuamos. Muchas de las veces también ya no es tan común. Hubo un periodo que quizás nos pudo haber tocado a nosotros, cuando son los partos que se utilizaban forceps. Actualmente ya si es un parto de riesgo, mejor es cesárea, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando a los que les tocó todavía anteriormente haber nacido con un trabajo de parto que se utilizó forceps? Ahí es más evidente, necesito ayuda para sobrevivir o hacer las cosas. La memoria que queda de los antepasados fue que alguien externo a mí pudo incluso haberme lastimado o necesito que alguien me salve porque yo no puedo hacer las cosas. ¿Qué reacción voy a tener yo? Necesito ayuda de los demás. La tecnología o los objetos me pueden lastimar. Incluso pueden haber quedado daños físicos evidentes, porque era muy común a veces apretaban demasiado, entonces quedaba deformidad un poquito en la cabeza o el brazo quedaba atorado y después como que se dislocaba y no crecía adecuadamente. Son personas que van a tener mucho miedo al contacto físico, una sensación de no ser suficiente o algún incluso el sentimiento de culpa. Quedan todas estas sensaciones en el inconsciente y a veces no entendemos de dónde pudiera haber esta sensación de que no quiero que me toquen. Es como un rechazo total, incluso a relacionarme con otras personas. Y así cada uno de los partos, por ejemplo, los partos que nacen los bebés al revés, al contrario de nacer primero la cabeza, que se conoce comúnmente como un parto que nace de nalgas o nace al revés de pompis, es no quiero ver el mundo al que llego y entonces hay una información de voltear a ver mucho la historia que viene de mi linaje familiar. Y entonces aquí la sensación más grande de una persona que ha nacido así, hay desconfianza en la vida. ¿Sí? ¿Qué sucede también cuando hay un parto que no progresa y que dura horas y horas y horas? Es un parto muy largo, entonces yo no quiero nacer. Es el caso contrario de lo que nos comentaba Marta. No quiero nacer. Es peligroso llegar al mundo. Y entonces vamos a ver que pudiera haber estrés de la mamá, estrés del bebé, muchas decepciones familiares. ¿Por qué? Porque hay separación. Quizás en alguna historia familiar hubo separación de la madre o del bebé, o complicaciones o muertes incluso al nacer. Entonces, ¿qué reacciones puede tener esta persona al momento de nacer? Le cuesta trabajo adaptarse a los cambios, piensa mucho las cosas para hacerla, no se decide porque espera hasta el último, entonces naturalmente es una persona que va a procrastinar mucho porque espera hasta el último momento, cuando ya es necesario hacer las cosas. Hay miedo ante las situaciones de cambio y finalmente, principalmente tiene como mucho apego a que las cosas no cambien y sigan igual. Ahora, fíjense, ¿qué es importante? Bueno, pues una vez que yo ya conocí
cómo es la situación de quizás de mi nacimiento o el nacimiento de alguien más de mi familia, pues la intención no es solamente de que yo me dé cuenta que ha sucedido. Aquí la intención es que yo pueda hacer cambios importantes, que yo pueda reprogramar ese trauma, ese pensamiento que quedó ahí guardado en mi inconsciente, para que yo pueda llevar todo de la mejor forma para desarrollar mis potenciales, para vivir desde una parte más consciente. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Actualmente nosotros ya sabemos que la información anteriormente se creía que llegaba a un determinado tiempo de la vida y que pues las cosas eran así ya, las neuronas tenían como, yo me acuerdo cuando comentaban anteriormente que decían que ya a determinada edad se te terminaban tus neuronas y pues que ya empezabas a hacerte mayor y ya empezabas a disminuir tus funciones y pues no había cambio, no había vuelta atrás. Entonces, pues si te desvelabas, ya se te acababan más pronto las neuronas y ya eras como más pronto terminabas tus funciones. Ahora nosotros sabemos a través de la neuroplasticidad que nunca dejamos de aprender y podemos estar reprogramando nuestro cerebro, haciendo cambios importantes según como nosotros queramos reprogramar nuestra mente. Anteriormente decíamos así soy y ya no voy a cambiar y ahora sabemos que aunque yo tenga conductas que me han llevado a hacer siempre o seguir patrones continuos siempre, pues yo poniendo la atención puedo hacer cambios importantes para reprogramar. Quizás no van a ser tan fáciles, pero sí puedo hacer reprogramación. ¿Sí? El efecto mariposa se dice que es este efecto que con un cambio muy pequeño que se haga, este cambio a través de la distancia o del tiempo puede tener un efecto muy grande. La frase más común de lo que se conoce como el efecto mariposa, se dice que si una mariposa hace un movimiento en Brasil, puede impactar un tornado en Texas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se ha demostrado científicamente que este efecto puede tener cambios importantes en la vida, ¿sí? Si nosotros, principalmente, este estudio se hizo la comprobación cuando se metió a la computadora una serie de números con punto decimal y en vez de meter la serie de números de 10 dígitos a partir del punto decimal, que pues nosotros pensaríamos que es minúscula la diferencia, se metieron solamente 3 números. Entonces originalmente seguían la misma secuencia, pero llegó un momento en que el número empezó a hacer una escala muy grande y empezó a hacer una variación muy grande. Entonces, aunque nosotros pensemos que cambios pequeños no impactan, a lo largo del tiempo tienen un impacto muy grande. Entonces, aquí la intención de crear un efecto mariposa en nuestra vida es que impacte a lo largo del tiempo. Generalmente, los traumas que nos van quedando por nacimiento, independientemente del trauma que haya sido, es como esta sensación de separación, porque no fue como la forma adecuada en que se llevó el proceso de nacimiento, ¿sí? Entonces, es como esta necesidad del contacto con mamá. La recomendación aquí sería, y en general para los diferentes formas de nacimiento, sería un abrazo, que actualmente ya se han hecho muchos estudios en torno a todo lo que nos ayuda el abrazarnos, pero un abrazo que sea de 20 segundos, un abrazo que yo me doy a mí mismo, que dure 20 segundos. Es decir, nada externo va a llenar ese hueco o ese vacío que quedó en mi inconsciente. Si yo me abrazo, rodeo mis brazos y me permito que pasen 20 segundos, porque a veces
cuando yo estoy abrazándome, ok, ya, punto. Pero entonces si yo cuento, a veces ya cuando voy en el 15, me cuesta mucho. ¿Les parece si hacemos este ejercicio entre todos? ¿Sí? Ok, bien, fíjense. ¿Qué es importante? Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio que nos lleve a un estado de conciencia, nosotros respiramos automáticamente. Nuestra respiración es parte de una parte de nuestro cerebro que se conoce como nuestro cerebro reptiliano o nuestro cerebro que nos lleva a todos los automatismos. Entonces yo no necesito decirle a mi cuerpo, respira, respira, porque es una función natural de mi cuerpo, de esta parte del cerebro. Pero cuando yo voy a hacer un ejercicio que me va a traer al momento de conciencia, necesito conectar con la respiración porque voy a decirle a mi otra parte de otro cerebro que es, yo estoy siendo consciente de esta respiración y no lo estoy haciendo por automatismos. Entonces, siempre conectar con nuestra conciencia nos lleva a un punto de conectar con nuestra respiración. Inhalamos, simplemente siendo conscientes de la respiración y exhalamos. Hay diferentes tipos de respiración, pero el observar, estoy respirando yo conscientemente, nos trae a un estado de conciencia. Entonces, la intención es que lo hagamos 3 veces. Entonces, respiramos, inhalando y exhalamos. Respiramos nuevamente, haciendo consciente esta respiración y exhalamos. Y por tercera vez, inhalamos conscientemente y exhalamos. Ahora nos vamos a abrazar, vamos a rodear nuestros brazos, tomándonos y sintiéndonos. Aquí ya hice consciente que estoy en el momento presente a través de mi respiración. Y ahora lo voy a hacer consciente a través de sentirme, a través de reconocerme que me tengo a mí mismo, que cualquier situación que haya vivido en el momento del nacimiento y que no está consciente en mi recuerdo o en mi pensamiento, la estoy cambiando. Estoy diciendo que estoy bien. En este momento me estoy recordando que haya vivido cualquier situación que haya sido consciente o inconsciente, que recuerde o no recuerde, estoy bien. En este momento yo estoy bien. Me tengo a mí mismo y me estoy abrazando con mucho amor. Yo me amo, yo soy importante y yo me tengo a mí mismo. Y me recuerdo que estoy bien en este momento presente. ¿Ok? Agradezco que me he dado mi abrazo y terminamos nuestro abrazo. Este ejercicio es muy bueno si nosotros lo vamos haciendo todos los días. Así como este ejercicio, puedo incluso hacer una frase. Cada uno de nosotros tenemos diferentes letras en nuestro nombre y tenemos frases que van resonando más con nosotros de acuerdo con las letras de nuestro nombre. Entonces, puedo hacer una frase donde me diga o me recuerde, estoy bien, reprogramo cualquier situación consciente o inconsciente de mi pasado, me amo, me acepto. Y de esa forma voy a hacer esos cambios que están en mi inconsciente y que a veces ni yo mismo sé que están ahí. Entonces, de esta forma puedo hacer cambios importantes en mi vida. Ok, pues, ¿quién me quiere compartir? ¿Cómo se siente? ¿Qué dudas tienen? ¿Alguien quiere extrañamente bien? Muchas gracias. Les agradezco que me hayan regalado esta hora de su tiempo. Gracias, gracias a ustedes también, que Gracias, gracias, buenas noches. sí, muchas gracias, Flor. Les agradezco mucho que me hayan regalado parte de su tiempo y pues hayan estado aquí en esta sesión para conocer un poquito de información sobre nuestro nacimiento. Y
principalmente tener la conciencia que nosotros podemos hacer cambios importantes, pero el primer paso es observar qué es lo que necesito cambiar. Cuando yo sé que hay una situación que me puede estar generando incomodidad o que me está generando alguna disonancia, es el primer paso para hacer cambios importantes en mi vida. Espero que les haya sido útil esta información. Si consideran que esta información le puede ser útil a alguien más, compartan el video, déjenme su comentario, cómo fue su forma de nacimiento, qué dudas tienen. Suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Nos vemos en el siguiente. Recuerda, tú eres el responsable de diseñar tu vida. Bye.